¿Alguna vez alguien se ha preguntado por qué de repente el corazón se acelera con el estrés? ¿O cómo cambia el cuerpo, digamos, en la pubertad? ¿O por qué a veces parece que el ánimo tiene, pues, vida propia, ¿no? Bueno, detrás de muchas de estas cosas hay una red increíblemente compleja, casi invisible, el sistema endocrino. Hoy vamos a explorar justamente eso, esta red de comunicación química del cuerpo. Tenemos aquí material de investigación, algunos textos de fisiología, notas que detallan su estructura, su función y cómo nos afecta día a día. La idea es entender quiénes son los jugadores clave, las glándulas, las hormonas, y ver cómo impactan todo, desde cómo crecemos hasta nuestras emociones. Y chance descubrimos algunas conexiones que sorprenden. Bueno, pues empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente el sistema endocrino? O sea, ¿cómo se distingue, por ejemplo, del sistema nervioso? Que también manda señales, ¿no? Sí, claro. Es una excelente pregunta para arrancar. Mira, imagina que tienes dos sistemas de mensajería en el cuerpo, ¿ok? El sistema nervioso es como WhatsApp, ¿no? Rapidísimo. Usa impulsos eléctricos y unas señales químicas, los neurotransmisores, pero actúa muy localmente, justo donde se necesita, en la sinapsis. Como quitar la mano del fuego, ya. Exacto, acción inmediata. En cambio, el sistema endocrino, es más como el correo tradicional, el servicio postal. Usa mensajeros químicos, que son las hormonas, Ajá. y estas viajan por el torrente sanguíneo, o sea, por toda la autopista del cuerpo. Tarda un poquito más en llegar, sí. Pueden ser segundos, minutos, hasta días. Ah, ok. Pero sus mensajes pueden tener efectos mucho más amplios y duraderos. O sea que nervioso es velocidad y acción local, ¿no? Y endocrino es más lento, pero como con alcance global y efectos que se mantienen. Justo así. Y la meta principal de este correo postal hormonal es mantener todo en equilibrio, ese estado que en biología llamamos homeostasis. Estas hormonas regulan funciones, bueno, vitalísimas, como crecemos, cómo usamos la energía, el metabolismo, nuestro estado de ánimo, la reproducción, cómo respondemos al estrés incluso. Fíjate, hasta la actividad del sistema inmune. ¡Wow! Es toda una red de glándulas, como la tiroides, las suprarrenales, el páncreas, los ovarios, los testículos. Cada una produce sus propios mensajeros químicos específicos para tareas distintas. Hormonas. Claro, la gente piensa quizá en, no sé, adrenalina cuando uno se asusta, ¿no? O insulina por la diabetes. Esos son ejemplos. Son ejemplos perfectos, sí. La adrenalina, pues te prepara para la acción inmediata, el lucha o huye. La insulina, que produce el páncreas, es crucial para controlar el azúcar en la sangre. Pero hay muchísimas más, ¿eh? Están las hormonas de la tiroides, que regulan como nuestro termostato interno y a qué velocidad quemamos energía. El metabolismo, dices. Exacto, el metabolismo. Luego están las hormonas de unas glandulitas llamadas paratiroides que manejan los niveles de calcio, algo súper importante para músculos y nervios. Y bueno, las gónadas, ovarios y testículos, que producen hormonas como los estrógenos y la testosterona, claves para el desarrollo y la función sexual. Todas trabajando juntas, para mantenernos estables. Suena como a una orquesta súper compleja. Y mencionaste varias glándulas, pero leí en las fuentes que hay como un centro de mando principal, el hipotálamo y la hipófisis, en el cerebro. ¿Cómo dirigen todo esto? Me gusta esa analogía de la orquesta. Y sí, el hipotálamo y la hipófisis son como el director y el primer violín, digamos. El hipotálamo es una región chiquita en la base del cerebro, pero es el gran jefe. Está, imagínate, constantemente monitoreando cómo está el cuerpo por dentro. La temperatura, si tenemos hambre o sed, los patrones de sueño, la presión arterial. Recopila toda esa información. Y le pasa el reporte a la hipófisis. Exacto, le da órdenes a la glándula hipófisis, o pituitaria, que cuelga justo debajo de él. ¿Y la hipófisis qué hace? ¿Es la que, digamos, le grita las órdenes al resto de las glándulas? Jaja, bueno, algo así, pero más bioquímicamente elegante. La hipófisis, aunque es chiquita, como un frijolito, es la glándula maestra. Tiene dos partes principales. La parte de adelante, la adenohipófisis, esa sí produce y libera un montón de hormonas que son mensajeros para otras glándulas endocrinas. Ah, ok. Les dice a la tiroides, a las suprarrenales, a las gónadas, cuándo empezar a trabajar y cuánto.
Por ejemplo, libera la TSH para la tiroides o la ACTH para las suprarrenales cuando estamos estresados. También produce la hormona del crecimiento, la GH. Entiendo, es como una cadena de mando. Hipotálamo le dice a hipófisis, hipófisis le dice a las demás. ¿Y la otra parte de la hipófisis? Ah, la parte de atrás, la neurohipófisis, esa es interesante. Fíjate que no produce hormonas ella misma, es más bien como un almacén. ¿Un almacén? Sí, guarda y libera dos hormonas que se fabrican en el hipotálamo. Una es la oxitocina, famosa por el parto y la lactancia, ¿no? Pero también es clave en el vínculo social, el afecto. A veces le dicen la hormona del abrazo. Órale. Y la otra es la vasopresina, o ADH, la hormona antidiurética. Esa le dice a los riñones que conserven agua. Ayuda a regular la presión y a que no nos deshidratemos. Y todo este sistema, hipotálamo, hipófisis y la glándula final, forman lo que llamamos ejes, como el eje HPA, hipotálamo, hipófisis suprarrenal, adrenal. Ese es fundamental en cómo respondemos al estrés crónico. Qué fascinante cómo está todo conectado, desde el cerebro hasta el último rincón. Ahora, sobre las hormonas en sí, ¿son todas iguales químicamente o hay diferentes tipos? Las notas mencionaban distintas clases. No, no son todas iguales, para nada. Y su química es clave porque determina cómo funcionan. A grandes rasgos, podemos pensar en dos familias principales, según si se disuelven en grasa o en agua. ¿Grasa o agua? Exacto. Primero, las liposolubles, las que se disuelven en grasa. El ejemplo clásico son las hormonas esteroideas. Estas se fabrican a partir del colesterol. ¿Colesterol? O sea, la grasa que comemos. Bueno, el colesterol que obtenemos de la dieta y el que también producimos nosotros, sí. De ahí salen el cortisol, que es la hormona del estrés, la aldosterona, que regula sal y agua, y las hormonas sexuales, testosterona, estrógenos. También las hormonas de la tiroides, T3 y T4, son liposolubles. Ok, ¿y qué significa eso de que sean liposolubles para su chamba? Significa que pueden hacer algo genial. Como son grasosas, pueden atravesar fácilmente la membrana de las células, que también es de grasa. Pasan directo. Como si tuvieran llave. Ándale, como un pase VIP. Entran a la célula y ahí adentro se unen a sus receptores y pueden darle instrucciones directamente al ADN cambiando qué proteínas se fabrican. Eso sí, como no se mezclan bien con la sangre, que es principalmente agua, usualmente necesitan como unos taxis, unas proteínas especiales que las transporten por el torrente sanguíneo. Ok, pase VIP para las liposolubles con taxi. ¿Y la otra familia? La otra gran familia son las hidrosolubles, las que se disuelven en agua. Aquí entran la mayoría, de hecho. Están las hormonas peptídicas y proteicas, que son cadenas de aminoácidos. Pueden ser cortitas, como la oxitocina y la ADH, o proteínas ya grandes, como la insulina o la hormona del crecimiento. Ajá. Y también la mayoría de las hormonas que llamamos amínicas, que derivan de un solo aminoácido, como la adrenalina y la noradrenalina. ¿Y estas entonces cómo entregan su mensaje si no pueden entrar directo a la célula? Buena pregunta. Como no pueden cruzar la membrana celular tan fácil, hacen otra cosa. Es como si tocaran el timbre. Se unen a receptores específicos que están en la superficie de la célula, como una llave en su cerradura. Ah, en la puerta, digamos. Exacto. Y esa unión dispara una señal adentro de la célula, muchas veces a través de algo que llamamos un segundo mensajero. Y ese segundo mensajero es el que realmente ejecuta la orden adentro. Y estas viajan felices por la sangre solitas, sin necesidad de taxis. Es como enviar un mensajero que entrega las instrucciones en la puerta, y alguien adentro las sigue. Y fíjate, qué curioso, algunas moléculas como la noradrenalina pueden ser las dos cosas. Hormona, si la libera la glándula suprarrenal a la sangre, o neurotransmisor, si la libera una neurona, un doble agente químico. Me encanta esa analogía del timbre y el pase VIP. Queda clarísimo. Ahora, conectando esto con la vida diaria, las fuentes mencionan algunas cosas que, la verdad, me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, esto de la relación entre la grasa corporal y las hormonas esteroideas. ¿Cómo funciona eso? Sí, es una conexión directa, güey. Y a veces mal entendida.
Mencionamos que las esteroideas vienen del colesterol, ¿verdad? Y el colesterol se relaciona con las grasas. Uno podría pensar, pues más grasa corporal, más materia prima para hacer estas hormonas. Pero no es tan simple. Y de hecho no es necesariamente bueno. Aquí viene un dato que impacta, fíjate. El exceso de tejido graso, de grasa corporal, no es solo un almacén ahí quieto, es un tejido activo y demanda su propio suministro de sangre. La grasa necesita sangre. Claro, para vivir. Se calcula, imagínate que por cada kilo de grasa extra que acumulamos, el cuerpo tiene que crear casi 1 kilómetro de nuevos vasos sanguíneos pequeñitos. 1 kilómetro por kilo, no inventes. Eso suena a una carga brutal para el sistema circulatorio. Exactamente, es un proceso que se llama angiogénesis. Y toda esa red de vasos extra aumenta el riesgo de problemas como la formación de coágulos, de trombos. Claro. Por eso, en cirugías como la liposucción, donde se manipula mucho tejido graso, es común usar anticoagulantes como la heparina para prevenir que esos coágulos se formen y viajen a lugares peligrosos como los pulmones o el cerebro. Así que, aunque el colesterol es necesario para las hormonas, el exceso de grasa corporal impone una carga oculta muy significativa al cuerpo. Entendido. Qué fuerte ese dato. Y hablando de esteroides, también se menciona el problema del abuso de los anabólicos sintéticos. Sí, ese es otro ángulo de las hormonas esteroideas, pero muy distinto. Estos son derivados sintéticos de la testosterona, que algunas personas usan para aumentar la masa muscular muy rápido. Pueden dar una apariencia muy ponchada, ¿no? Pero es engañoso. Muchas veces ese aumento de volumen no se traduce en un aumento real de fuerza funcional. O sea, se ven fuertes, pero no lo son tanto. Podría ser, o la fuerza no aumenta en la misma proporción que el músculo. Pero lo más grave, de verdad, son los riesgos para la salud. Pueden causar daño al hígado, problemas de humor terribles, acné severo, y algo muy peligroso que se llama hipertrofia cardíaca. El corazón crece. Sí, el corazón es un músculo y también crece, pero de una manera patológica, no sana, no eficiente. Se vuelve grueso y rígido. Esto puede llevar a insuficiencia cardíaca y hasta muerte prematura, incluso en gente joven. Es un precio altísimo por buscar una cierta apariencia. ¡Qué bárbaro! Bueno, cambiando un poco de tema hormonal. Los problemas de tiroides. Esos sí parecen ser bastante comunes, ¿verdad? Se oye mucho de hipotiroidismo e hipertiroidismo. Uy, sí, son muy comunes. La tiroides, esa glándula que tenemos en el cuello con forma de mariposa, es como el pedal del acelerador del cuerpo. Controla el metabolismo basal, la velocidad a la que usamos energía. Si funciona de menos, es el hipotiroidismo. Ahí todo se ralentiza. Sientes un cansancio que no se quita con nada, aumentas de peso aunque comas igual o menos, tienes frío siempre, la piel se reseca, se cae el pelo, como si el motor del cuerpo fuera en cámara lenta. Qué pesado debe ser eso. ¿Y si funciona de más? Me imagino que es todo lo contrario. Justo lo contrario. Eso es el hipertiroidismo. El motor va a toda máquina. El corazón late rapidísimo, lo que llamamos taquicardia. A veces peligrosamente rápido, en algo que se llama tormenta tiroidea, que es una emergencia. ¡Ay! Se pierde peso sin querer, hay mucho nerviosismo, temblores en las manos, sudoración excesiva, no toleras el calor. Es como estar acelerado todo el tiempo. ¿Y por qué pasa eso? ¿Cuáles son las causas? Pueden ser variadas, fíjate. A veces son enfermedades autoinmunes, o sea, el propio cuerpo ataca a la tiroides. La enfermedad de Hashimoto suele causar hipotiroidismo y la de Graves, hipertiroidismo. Otras veces puede ser falta de yodo en la dieta, nódulos en la tiroides o incluso, fíjate, algunas infecciones virales. Se ha visto, por ejemplo, que algunas personas desarrollan problemas de tiroides después de haber tenido COVID-19. Es increíble cómo una glándula tan chiquita puede desajustar tanto. Y esto me lleva a otra conexión que mencionan las fuentes y que me parece fascinante. La conexión entre hormonas, estado de ánimo e incluso la atracción. Tan profundo llega su influencia. Absolutamente. Nuestro estado de ánimo, nuestras emociones, están profundamente ligados al equilibrio hormonal.
Es impresionante. Desbalances, por ejemplo, en la tiroides o en las hormonas del estrés, como el cortisol, pueden causar síntomas que se parecen muchísimo, pero muchísimo, a la depresión o a la ansiedad. ¿Cómo cuáles? Pues tristeza profunda, mucha irritabilidad, una fatiga que te tumba, problemas para concentrarte. Por eso, cuando alguien busca ayuda por problemas de ánimo que no se quitan, una evaluación completa y seria a menudo incluye análisis de sangre. Ah, para checar las hormonas. Exacto, para revisar los niveles hormonales. Además, claro, de considerar estudios de imagen del cerebro si se sospecha algo en la zona del hipotálamo o la hipófisis, porque esas áreas son cruciales tanto para las hormonas como para regular las emociones. O sea que un problema hormonal podría, digamos, confundirse con un trastorno psiquiátrico. Podría, sí, o por lo menos contribuir de manera muy significativa a los síntomas. A veces, tratar el problema hormonal mejora muchísimo el estado de ánimo. Y sobre la atracción, bueno, eso es súper complejo, ¿no? Intervienen 1000 factores. Pero sí, las hormonas juegan un papel. El olor corporal, por ejemplo, que está influenciado por las hormonas, parece tener un rol subconsciente en la atracción entre personas. Las feromonas y eso. Pero piensa en algo más básico y poderoso. El vínculo tan fuerte entre una mamá y su bebé recién nacido. Claro. Ese vínculo está mediado, en parte, por hormonas como la oxitocina. Se libera durante el parto, la lactancia, y también por cómo la mamá percibe el olor único de su bebé. Ese olor dispara respuestas de cuidado, de afecto. Es una conexión química y emocional potentísima. Wow. Sí, queda clarísimo que este sistema es mucho, mucho más que solo crecimiento y metabolismo. Entonces, para ir cerrando un poco la idea, ¿cómo resumiríamos la importancia de mantener este sistema endocrino, pues, en equilibrio para nuestra salud general? Mira, creo que todo vuelve a esa palabra clave que dijimos al principio, homeostasis, ese equilibrio interno dinámico. El sistema endocrino es el gran regulador que trabaja sin parar, sin que nos demos cuenta para mantener ese equilibrio. Controla nuestro ambiente interno, los líquidos, las sales, el azúcar en sangre, coordina cómo respondemos al estrés, modula el sistema inmune, dirige la reparación de los tejidos, el crecimiento. Y cuando este sistema se desajusta es cuando aparecen enfermedades importantes. La diabetes por problemas con la insulina del páncreas, problemas en los huesos relacionados con el calcio que lo regula la hormona paratiroidea y también se ve afectado por los estrógenos. Las enfermedades de la tiroides que ya comentamos. Cierto. Incluso en la inflamación, fíjate, está bajo cierto control hormonal. Sustancias como la histamina, el cortisol, juegan papeles clave ahí. ¿Algún ejemplo clínico así dramático que ilustre esta necesidad de equilibrio tan fina? Hay uno muy claro, que a veces pasa en cirugía. Si por accidente se dañan unas glandulitas muy pequeñas que están pegadas a la tiroides, las paratiroides. Las que regulan el calcio, dijiste. Esas meras. Controlan el calcio en la sangre. Si dejan de funcionar de golpe, los niveles de calcio pueden caer en picada, una hipocalcemia severa. Y eso puede provocar contracciones musculares incontrolables, muy dolorosas, que se llaman tetania. Es una emergencia médica. Hay que dar calcio intravenoso urgentemente. ¡Qué impresión! Sí, y demuestra lo vital que es este sistema segundo a segundo para funciones tan básicas como que un músculo se pueda contraer y relajar normalmente. Un ejemplo súper contundente, la verdad. Bueno, pues hemos cubierto bastante terreno, ¿eh? Desde el centro de mando allá en el cerebro, el hipotálamo y la hipófisis, pasando por los diferentes tipos de mensajeros químicos, cómo funcionan, hasta sus efectos en áreas tan diversas como la energía, el estrés, el ánimo e incluso los vínculos afectivos. Exacto. Yo creo que la idea central es reconocer al sistema endocrino como lo que es, una red de comunicación química increíblemente sofisticada, interconectada y esencial para prácticamente todo lo que hace nuestro cuerpo. Aunque opera casi siempre tras bambalinas, sin que nos demos cuenta conscientemente, está ahí, constantemente ajustando, regulando, para mantenernos vivos, funcionales y adaptados a lo que nos rodea. Y bueno, para quedarnos pensando, si aceptamos que las hormonas dictan cambios tan visibles como, no sé, la pubertad, o tan vitales como el metabolismo,
pero también sabemos que influyen sutilmente en nuestro ánimo de cada día, en nuestros niveles de energía, en cómo reaccionamos al estrés, e incluso en quién nos parece atractivo o cómo formamos lazos. Entonces, ¿qué tanto de lo que sentimos como nuestras decisiones más conscientes, o nuestros impulsos, o hasta nuestra personalidad fija, qué tanto de eso podría estar en realidad siendo moldeado o influenciado por estas señales químicas silenciosas que orquestan nuestro mundo interior, sin que apenas lo notemos? Es algo para darle vueltas, ¿no?